la sesión la abría la profesora Romina. Ahí está, ahí empezó a grabar. Y ella no podía entrar, por eso es que no les podía dar ingreso a ustedes. Sin embargo, estaba yo adentro. Yo sí había podido entrar y estaba solo. Hacía un ratito que estaba y me decía, no ha venido nadie a esta reunión. Entonces a uno le dan un poco de angustia de no saber si lo van a acompañar o no. Pero bueno, ahora han venido unos cuantos, así que vamos a empezar a conversar. Bueno, si van siguiendo algo sobre, les decía yo recién respecto a los textos que están publicados en el aula virtual, los que están en formato de libro, yo se los estoy poniendo en dos formatos, además, es decir, en el formato libro del aula virtual, que funciona como libro, lo van pasando, etcétera, lo leen ahí, y además el mismo texto se los estoy poniendo en un PDF por si lo quieren descargar y tenerlo en otro formato. Esos textos, les aclaro, que más o menos corresponden al desarrollo de las clases que nosotros vamos dando. Que no es exactamente lo mismo que corresponder o reemplazar la bibliografía, ¿sí? Por lo tanto, son textos que los van a ayudar sobre todo a poder interpretar algunas cuestiones de la bibliografía que por ahí les resultan medio complejas y además les pueden llegar a servir como un resumen después de que hayan leído la bibliografía, es decir, pero no están pensados en el sentido de reemplazar la bibliografía que les estamos aportando, ¿sí? Eso es para aclarárselos, porque si no van a llegar en algún momento a rendir el examen y puede ser que se les pregunte algo que no está en esos textos cortos, y entonces, ay, no, pero yo leí todo. Bueno, esto es para ir aclarando un poquito la situación de los contenidos. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que está puesto ahí en el aula virtual como semana número 5, creo que estamos en semana 5, ¿no? Semana 5. O sea que nos quedan 6, 7, 8 y 9. Estamos, hoy día llegamos a la mitad del curso, de este curso cortito que tenemos este año. Vamos a hablar un poco del Estado, y antes de empezar a hablar del Estado, me gustaría que alguno de ustedes me cuente si sabe o si sabría decir cuando le preguntan qué es el Estado, si sabría esa respuesta, si la quiere escribir o si la quiere decir al aire. Si quieren, si no quieren, seguimos, pero digo, si alguno quiere... Profe, ¿podría Sí. ser una sociedad, comunidad jurídicamente organizada? Bien, sí, esa es la definición clásica que les dan en general en derecho, les dan esa... es la definición que se usa desde lo jurídico, básicamente porque es lo que explica el alcance normativo y el alcance institucional del Estado. Pero yo quiero organismos administrativos y demás, bueno, esos son parte de de las instituciones que va generando el propio Estado como ente administrativo. Pero ahora voy a llegar a eso enseguida. En realidad, nosotros vamos a hacer conjunto de la sociedad dentro de una región delimitada. Bien, ahí están poniendo algunos de los otros elementos. Generalmente dicen que el Estado tiene que tener, también, digamos, más o menos siguiendo la definición que me comentó Adriel, creo que fue hace un rato, que tiene que tener gobierno, población y territorio, digamos. Esas suelen ser las características que definen a un Estado, aunque esas características no son necesariamente indispensables, porque de hecho conocemos formas de Estado que no tienen territorio o que no tienen territorio propio. Por ejemplo, el Estado palestino, estados de la actualidad estoy hablando, sino estados el Estado palestino no tiene territorio, sin embargo es un Estado. Y uno casi que podría pensar si el Estado Vaticano
tiene o no tiene población, sería casi una discusión, o sea, algo para pensarlo, charlarlo. Conocen el Estado Vaticano, donde vive nuestro compatriota, el Papa Francisco, ¿sí? Bueno, técnicamente no es una población lo que hay en el Estado Vaticano. Hay gente que vive, sí, pero no tiene las características de una población de cualquier Estado. Pero, digamos, no quiero dedicarme a ese aspecto formal más, digamos, más atractivo, sobre todo para los estudiantes de Derecho o para a ustedes cuando les toque ver las materias de Derecho acá en la facultad, sino ir a hacer una lectura un poquito más sociológica del tema del Estado. El Estado, en realidad, diferenciar una sociedad con Estado de una sociedad sin Estado tiene que ver básicamente con poder. Disculpen la redundancia porque tengo que usar la palabra poder en dos sentidos. Poder identificar el núcleo del poder, digamos, o el lugar desde donde se ejerce el poder como algo que está relativamente separado o diferenciado del cuerpo de la sociedad. Para que me entiendan lo que les estoy diciendo, las sociedades, en general sociedades históricas, digamos, sociedades extintas, porque es difícil encontrarse hoy día con la presencia de una sociedad de estas que llamábamos tribales, por ejemplo, digamos, estas sociedades llamadas primitivas. Son formas de sociedad que no desarrollan una institución parecida a lo que nosotros conocemos de Estado. Esto significa que el poder no ha salido o no se ha emancipado del conjunto de la sociedad. De hecho, las jerarquías que hay en ese tipo de sociedades son generalmente jerarquías temporarias y que en todo caso la antropología, por ejemplo, definió las jefaturas de ese tipo de sociedades como las que ejerce, se los voy a decir en latín, pero después se los traduzco, un primus inter pares. Esto significa que es el principal entre los iguales. Es decir, que no hay diferenciaciones jerárquicas al interior de esas sociedades, por lo tanto es muy difícil que se separe una institución que pueda ejercer el poder de manera diferenciada del cuerpo de la sociedad. Esto es más o menos para decir, bueno, no todas las sociedades han desarrollado la institución Estado, históricamente hablando, y no, por lo tanto, no aparece o no nos aparece el Estado en sí como que sea un desarrollo natural de las sociedades, sino que como todo lo que venimos diciendo desde que empezamos este curso, las cosas que atañen a las sociedades y los efectos de vivir en sociedad son históricos y limitados al conjunto de los procesos sociales que le dan origen, digamos, o a la acción de los hombres en sociedad. Entonces, en algunos casos se desarrolla el Estado y en otros casos no se desarrolla el Estado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en las sociedades que llamamos modernas, digamos, en la actualidad, nos sería muy difícil encontrar grupos humanos que vivan por fuera de una institución estatal, ¿sí? Más allá de que uno dice, bueno, qué sé yo, en el Ecuador profundo o en la Amazonía profunda, etcétera, vive algunos pueblos originarios que están prácticamente sin contacto con el mundo occidental, digamos, o con los estados, ya sea de Ecuador o de Brasil o demás cuestiones, pero en cierto punto terminan estando incluidos dentro de esas estructuras estatales. Digamos que en la actualidad sería difícil encontrar, capaz que hay alguno que yo lo ignoro, ¿no es cierto? Y bueno, o que lo ignora todo el mundo y por eso sigue persistiendo una sociedad con una estructura sencilla y que no ha desarrollado la forma de Estado. Si uno piensa, por ejemplo, en América, que voy a hablar un cachito, no para hacer una clase de historia especialmente, sino porque tengo que hablar brevemente del desarrollo del surgimiento del Estado argentino. Antes de la llegada de los colonizadores a fines del siglo XV y el desarrollo de la conquista, la colonia, etcétera, a partir del siglo XVI, los propios europeos se encontraron con sociedades con Estado y con sociedades sin Estado, ¿sí? De hecho,
en ese proceso de la llamada conquista de América, curiosamente, fue mucho más, por lo menos más rápido, no sé si esto equivale a decir que más fácil, pero fue mucho más rápido el control, digamos, o el dominio de aquellas sociedades que tenían características estatales que las que no, ¿sí? Esto para ponerles un ejemplo, los imperios azteca e inca cayeron bajo el dominio español muy rápidamente. En tanto, los pueblos que vivían en situaciones de organización más sencilla, dedicados a la caza, a la recolección, etcétera, y en alguna medida como relativamente nómadas y demás cuestiones, fueron incorporados muchísimo más tarde. Es más, de hecho, en algunos casos, como los que ya vamos a tocar enseguida, fueron incorporados recién a los estados nacionales americanos, es decir, nunca estuvieron incorporados al Estado colonial español durante la época del dominio español, que se extendió aproximadamente por 300 años en el continente americano, ¿no es cierto? Más o menos desde el año 1500 hasta el año 1800. Bueno, años más, años menos, digamos, es un poquito más, pero son básicamente 3 siglos. Si uno piensa en lugares muy cerquita de acá, ¿no? Muy cerquita de acá. Ya voy a... Tendría que buscar, pero tengo un mapa. Si me dan 3 segundos, lo encuentro. Porque me había olvidado que hubiera venido bien si es que lo encuentro. Porque no me lo quiere buscar la computadora. Y seguro que el que encuentro no va a ser el que encuentro. Bueno, acá encontré uno que no es el que estaba buscando, pero a los fines de lo que les quería comentar viene igual, así que se los voy a presentar, se los voy a poner en pantalla un minuto solamente para que veamos una cuestión y ya lo vamos a charlar bien respecto a lo que es la formación del Estado argentino. Estoy dando clase, Mari, después hablamos. ¿Qué? Sí. Está. Bueno, están viendo el mapa que estoy presentando. A ver, ustedes tienen suerte que lo ven porque yo no lo veo. Ahora sí lo veo, porque si no era medio raro estar hablando de algo que yo no estoy viendo. Bueno, fíjense que en este mapa, que es, digamos, lo que sería la Argentina hoy, pero esto es a mediados del siglo XIX, fíjense, lo que territorialmente abarca, y más o menos ese naciente Estado argentino, es lo que está señalado entre esta línea que estoy recorriendo con el puntero hasta esta otra línea que estoy recorriendo del otro lado, ¿no es cierto? Y fíjense que inclusive, y acá están exagerando, metiendo prácticamente toda la provincia de Jujuy en el control territorial del Estado Nacional, cuando hay una gran parte, sobre todo del este de la provincia, que tampoco está en este momento incorporada. Es decir, esos territorios que están señalados y que son pueblos originarios y demás cuestiones, son justamente los que corresponden a modelos de sociedad que no tenían Estado, digamos, que no tenían esas estructuras burocráticas, que no tenían esas estructuras jerárquicas o esas estructuras jurídicas que uno podía visibilizar como lugares que se ocupan por fuera del seno de la sociedad. No sé si me vienen siguiendo más o menos, si queda duda, además cuestiones la van preguntando, me van parando, es decir, porque esta es la idea, para eso
Por eso les pido por ahí que prendan las cámaras, los otros que ponen nada más que el cartelito, gracias Brenda, está bien. Bueno, nada. Esto, en líneas generales, hay una serie de características que tiene que tener lo que ustedes van a leer, o van a tener que leer un texto que es de el clásico del Estado, que es Oslak, que, bueno, él va a mencionarles algunas de las cuestiones que son necesarias para definir un Estado o para definir lo que él denomina la estatidad, ¿sí? La estatidad. ¿Sí? Porque un Estado no solamente tiene que ver con la población, el territorio y el gobierno, sino también con el desarrollo de todo un aparato institucional. Y este aparato institucional es el que supone que el Estado sea capaz de producir justamente ese efecto que Oslak le llama la estatidad. Dentro de esto está, por ejemplo, la posibilidad de que tenga el control de las fuerzas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para que un Estado exista tiene que tener policía o algo que se le asemeje, ¿sí? Que es lo que termina resumiéndose en que el Estado es el que tiene el monopolio, el llamado monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, nadie puede ejercer la fuerza de manera legal, salvo el Estado, ¿sí? El Estado sí puede. Bien, en este sentido, y esto yendo a la formación de los Estados modernos, proviene inclusive de las propias teorías cercanas y originarias ahí dentro de la época de la Revolución Francesa, donde Santi, no entiendo bien tu pregunta hacia si es una institución reguladora. ¿Me la podés aclarar un poco? Sí, hay instituciones de regulación y hay instituciones de control. Después, dentro de la otra semana vamos a ver específicamente eso. Pero bueno, digamos, el Estado no solo tiene que generar esta institucionalidad, o sea, tiene que, Oslak lo dice, tiene que exteriorizarse a través de estas instituciones. Si no están estas instituciones, casi que no podemos definir que existe el Estado. Y además de eso, tiene que ser reconocido por otros estados, porque si no, yo me agarro y decimos, hoy día nos juntamos los 40 que estamos acá, hoy día nos ha aumentado un poquito el número respecto a la vez anterior, y decimos, vamos a hacer un estado nosotros. A ver, elegimos al presidente, el otro gobernador, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿y quién nos reconoce como tal? Tenemos pocas posibilidades de que nos reconozca otro estado como que nosotros seamos uno, ¿sí? Es decir, el reconocimiento interestatal también es un requisito para la existencia del Estado. Es decir, no solamente un Estado existe porque haya por detrás de la voluntad de algunas personas de constituirse como tal, sino que necesita a su vez ser reconocido por el resto de los estados. Y hay otro punto que es interesante y que es muy importante, que a veces queda como medio escondido, y que es que el Estado necesita, además, producir símbolos de identidad, ¿sí? Necesita producir símbolos. Y dentro de la producción de símbolos de identidad que hace un Estado, necesita hasta, a ver, les voy a decir una cosa que les va a sonar un poquito rara, necesita hacer o fabricar o producir una historia oficial, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando no la hay, necesita acomodar los datos históricos que certifiquen la legalidad del nacimiento de ciertas instituciones o de ciertas prácticas o demás cuestiones. Esto casi que es tan viejo como la construcción de los estados a lo largo de la historia, ¿sí? En tiempos de la antigüedad, los estados, que se yo, de los griegos, de allá del 500 a.C., digamos, del 400 a.C.,
eh, basaban su legitimidad en atribuirse ascendencia divina, es decir, que alguno de ellos descendía de los dioses o que estaban emparentados. Bueno, los griegos tenían una particular concepción de la divinidad en la cual en realidad los dioses eran concebidos con rasgos muy humanos, tan es así que los dioses podían llegar a tener hijos con los humanos o demás cuestiones, digamos, esto dentro del orden mitológico de los griegos. Entonces, necesitaban atribuirse origen divino. Entonces, fulano era hijo de un dios, de una diosa, etc. Ser hijo de un dios no alcanzaba para ser dios, ¿no? Entonces, no es que uno heredaba la divinidad, pero tenía algún privilegio de por medio. Y después los romanos hicieron lo mismo. Como los romanos eran casi unos advenedicios que lograron conquistar un gran territorio, también inventaron una propia historia que los ligaba con los dioses griegos, ¿sí? Porque ellos no tenían todavía desarrollado unos dioses propios. Entonces los ligaron con los dioses griegos. Bueno, en líneas generales, en el nacimiento y la constitución de casi todos los estados, aparece la generación, inclusive intencionada, de símbolos que vayan a hacer que sean capaces de otorgar un carácter identitario a la comunidad que se rige por ese Estado, ¿sí? Por eso nosotros usamos escarapela, usamos bandera, cantamos el himno nacional, digamos, y tenemos que tener esos símbolos relativamente diferenciados del símbolo de los demás, digamos, porque si todos usáramos la misma bandera, entonces vamos al partido de fútbol y no sabemos cuál es cuál, ¿sí? O cuando íbamos a la guerra, si no sabíamos cuál es cuál, a quién le tenemos que tirar, a uno o al otro. Entonces aparece esto que es la construcción de los símbolos como una de las formas de esterilización del poder del Estado también. Es decir, el Estado no se puede consolidar sin la producción simbólica. Por eso les decía, por ahí les podía resultar un poco extraño porque normalmente, digamos, en la lectura más jurídica o más desde el derecho que hace de los estados, no se suele tener en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, a veces nos falta, o analizar esto nos ayuda a comprender otras facetas que por ahí nos resultan extrañas, ¿sí? Yo siempre me hago una serie de preguntas alrededor de esto y de la propia construcción simbólica del Estado. ¿Ustedes conocen la cara de nuestros próceres? Las que aparecían, por ejemplo, en los billetes, después dejaron de aparecer hace un tiempo, pero uno se los recuerda. Bueno, ¿qué cara de prócer conocen? Belgrano, San Martín, Sarmiento, Rosas, Roca y todos, ¿no? Claro, los de los billetes, Mitre, ya lo pusieron ahí. Mitre. Ah, los 2 pesos. Lo que pasa es que el billete de 2 pesos Güemes. hace mucho que ya no existe más. Moreno. Bueno, Moreno no apareció nunca en un billete, ¿no? Rosas. No, en un billete no, pero en los libros. No, está bien, no, pero me iba a la cara, porque hay una cosa que es muy interesante. Y voy a ver si encuentro. Bueno, a ver, les voy a mostrar un retrato, cuando encuentre la pestaña acá para presentar pantalla. Ustedes disculpen, a mí me cuesta un poco algunos aspectos de la tecnología. ¿A quién les hace acordar este señor? Sarmiento. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Sarmiento? Belgrano. Alba, A mí me dijo. Ay, Bien, no, supongo que la respuesta de Iván es anterior a esto porque puso Evita, claro, que aparecen los billetes, pero supongo que el personaje no los recuerda Evita.
¿Dorrego puede ser? Mira, yo les voy a decir por qué les puse esta imagen. En realidad, al que recuerda es precisamente a Belgrano, como puso Alba. Y ¿saben por qué recuerda a Belgrano ese personaje? Después, si quieren, se los muestro de vuelta para ver si les recuerda un poco más o les muestro una de Belgrano. Porque, a ver, antes de contarles esto, necesito que me contesten otra pregunta ustedes. Ustedes que conocen a Belgrano, que además fue el primero que mencionó Pedro, creo que fue el primero que mencionó a Belgrano. Ustedes que conocen a Belgrano, si tuvieran que contarme cómo era Belgrano, o cómo se representan ustedes que era Belgrano, en el sentido de decir si era gordo, si era flaco, si era petizo, si era alto, si era rubio, si era morocho, digamos, ese tipo de cosas sencillas. ¿Cómo se lo imaginan? Con, Ahora sabemos que Belgrano tenía descendencia indígena, entonces ahora podemos imaginarlo un poco más morocho. Mestizo. no, pero Belgrano no es ese, el de la... aparte, te corrijo una cosita, Axel, es ascendencia, porque descendencia son los hijos. Ah, sí, Y uno no tiene, o sea, uno claro, sí. digamos, ascendencia. No tengo idea, digamos, si hay ascendencia indígena en el caso de Belgrano. Si vos has leído algo al respecto es eso. De todos modos, no tiene... nuestras caras, digamos, nuestras formas físicas se denominan fenotipo, ¿sí? Belgrano no tenía fenotipo indígena. Ahora, yo les digo cómo lo veo yo, digamos, y para ver si coinciden más o menos conmigo. Yo, desde que fui a la escuela hace muchísimos años y demás cuestiones, ahí está Pedro mostrándonos un billete con la cara de Belgrano. Gracias. Siempre me imaginaba un tipo más bien morocho, un tipo más bien bajito y por ahí tirando gordito, ¿no es cierto? Digamos, tipo común, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿O a ustedes les parece, les da otra impresión por la imagen que conocen? ¿A lo Algo muy Napoleón? distinto, ¿eh? ¿A lo Napoleón? No, bueno, eso puede tener que ver con un estilo de vestimenta o un estilo de comportamiento de la época, es decir, del siglo XIX, principio del siglo XIX y demás, y eso que posen con la mano metida dentro del saco y demás cuestiones es una costumbre de la época, ¿no? Para ser retratados, etcétera, y demás cuestiones. Bueno, todo este cuento, hoy estoy redundante, todo este cuento viene a cuento de que no hay ningún retrato de Belgrano de la época de Belgrano. O sea, no hay ningún retrato, es decir, es uno de los escasos personajes de nuestra historia que no fueron retratados en su época, es decir, porque conocemos retratos de Rivadavia, conocemos retratos de San Martín, e inclusive de San Martín hay fotografía, ya viejo y en Francia, pero porque ya se había inventado, no es la fotografía como la conocemos ahora, pero se inventa algo parecido. Bueno, no hay retrato de Belgrano. Sí hay descripción de cómo era el señor, y se lo describe como un tipo flaco y alto. El alto de la época es también una noción muy relativa, porque en la actualidad nosotros somos mucho más altos en promedio que lo que era la gente que vivió hace 200 años, ¿sí? ¿Está bien eso? Bueno. La estatura media del principios del siglo XIX ronda el 1,60 m, ¿sí? Ronda el 1,60 m. Yo algún día, que tengan una curiosidad y que se pueda, porque entonces medio que no se puede ahora porque estamos todos encerrados y las cosas están cerradas, vayan a algún museo, no sé, el Museo Lavalle o alguno de esos, y van a encontrar, yo no me acuerdo si en el Museo Lavalle, porque hace muchísimo que no voy, pero hay en algunos otros lugares, en la posta de Yatasto, en la posta de Cobos, ahí en Salta, en la Guacalera y en algunos otros lugares, están las camas de los tipos que vivían a principios del siglo XIX. Y no sé, yo no soy especialmente una persona muy alta, pero yo en esa cama no entro, ¿sí?
Y además no solo están las camas, sino que está a la altura de los dinteles de las puertas, ¿sí? Si no es que la hacían bajita para estar incómodos y tener que agacharse para entrar. La hacían bajita porque eran petizos, es decir, la gente era mucho más, tenía una estatura muy inferior a la que tenemos en la actualidad, el promedio de la gente, ¿sí? Esto también tiene sus diferencias regionales, ¿sí? En algunos lugares del mundo la gente es más alta, en otros lugares del mundo la gente es más baja, o en algunos lugares del país la gente es más baja que en otros. Digamos, acá en el norte la gente es más baja que en otros lugares del sur. Sin embargo, antes era mucho más baja, ¿eh? Y esto tiene que ver con los cambios en la alimentación del siglo XX, ¿sí? Que permitieron que la población aumentara la altura. Esto parece medio extraño, pero es así, es absolutamente así. De hecho, los japoneses, que eran un pueblo fenotípicamente muy petizo, actualmente tiene como, les voy a mentir porque no sé exactamente cuánto aumentó la altura media de los japoneses, pero aumenta como 10 o 15 centímetros después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, porque cambian los hábitos de alimentación. Nada más. Bueno, volvamos a la cuestión. Belgrano se lo describe como alto, flaco, rubio, de ojos claros, ¿sí? Y pelo un poco crespo, pero más bien rubio que morocho. No da mucho con el retrato que nosotros tenemos de Belgrano, o sea, no da mucho, ¿sí? No da mucho. Bueno, según quien fuera mi tutor, mi maestro de historia, que además fue profesor de esta misma cátedra, conmigo, digamos, fue profesor muchos años de esta misma cátedra, pero murió hace 3 años, Daniel Santamaría, que era un gran historiador, él decía que el retrato de Belgrano era el retrato de Bonpland, que es el que les mostré yo antes, que estaba inspirado en el retrato de Bonpland, y que lo había inventado Bartolomé Mitre, que me lo pusieron hace un rato por acá como uno de los que teníamos dibujado en los billetes. Cosa que es absolutamente cierta, porque cuando Bartolomé Mitre, que es uno de los, diría, fundadores del Estado moderno en la Argentina, él es, además, oficialmente el primer historiador de la Argentina, ¿sí? Y él escribe, fundador de la Academia Nacional de la Historia, y escribe sus 2 grandes libros, uno San Martín y el otro Belgrano. Y tenía el problema que a Belgrano no tenía cara para ponerle, ¿sí? Entonces le puso una cara, y le puso la cara de Aimé Bonpland, que era un naturalista que había venido con Alexander von Humboldt, que era un naturalista alemán, y que habían estado explorando toda la zona de la Argentina, etcétera, Paraguay sobre todo, Bonpland, pero como Bonpland le habían perdido un poco el rastro, porque murió en Paraguay, qué sé yo, probablemente Mitre pensó que nadie se iba a dar cuenta nunca que le había robado la cara para asignársela a otro prócer. Ahora, el problema no está ahí, que si eso es mentira o eso es verdad, eso no me preocupa, digo, si la cara era o no era, sino que la construcción de ese símbolo es el que nos da identidad y nosotros reconocemos esa cara como de Belgrano y la vamos a seguir reconociendo, no importa lo que yo les haya contado hoy día, ¿sí? ¿Me entienden? Es decir, porque el valor de lo simbólico es aquel valor que no puede ser discutido, es decir, no está en polémica, es decir, yo no puedo ponerme a ver si la bandera es celeste y blanca o es celeste y verde, es de ese color y es de ese color. Tampoco me puedo poner a ver si había una especie de sketch que había hecho un grupo humorístico musical argentino que se llama Lelutier, que si alguien lo conoce, o si no lo conocen, les recomiendo que por ahí escuchen algo porque son realmente muy buenos, aunque murieron algunos de sus mejores integrantes, pero tenían uno en el que era así un estado de X inventado, nomás cuestiones, que habían formado una comisión para la actualización del himno nacional. ¿Sí?
Es decir, esto es como si formáramos una comisión para la actualización de la historia, para ver si se había hecho así o no así, digamos. Pero, digamos, es interesante en este sentido para decir, bueno, lo simbólico no se puede discutir, digamos, lo simbólico se tiene que imponer, digamos, o el Estado lo tiene que exteriorizar como una forma impuesta de generación de lo que le llamamos en el fondo nacionalidad, ¿sí? A pesar de que el sentido de la nacionalidad, en general, uno lo tiende a ver antes de la formación del Estado, ¿sí? Antes de la formación del Estado. Sin embargo, la constitución del Estado termina siendo, o termina teniendo como efecto, la construcción de nacionalidad. De hecho, por eso es que nos ponemos nombre, nos ponemos capital, nos ponemos himno, nos ponemos idioma nacional, o nos ponemos idioma oficial, y nos ponemos límites territoriales. El caso de la formación del Estado argentino pasa por diferentes etapas. Hoy día me van a tener que soportar un poquito más porque hemos empezado tarde y yo me estoy demorando un poco más de la cuenta en esto. El Estado argentino y el resto de los estados, en general latinoamericanos, pero sobre todo los hispanoamericanos, es decir, aquellos que habían estado en dependencia colonial de España, una vez que se producen las independencias, se van a organizar sobre la base del Estado colonial. Ahora, el Estado colonial, uno dice, bueno, el Estado colonial funcionaba con un rey allá y una serie de instituciones delegadas del poder real que estaba en España y que funcionaba, por ejemplo, en esto que fue el Virreinato del Río de la Plata, digamos, la última instancia política que tuvimos antes de la independencia. Bueno, las primeras manifestaciones o los inicios de los estados hispanoamericanos son muy parecidos al estado colonial que los precedió. Solamente es como que se cambia, no, ni siquiera se cambian los órganos de gobierno, se cambian los gobernantes nomás. Pasa prácticamente un siglo para que se puedan consolidar, por ejemplo, el caso del Estado argentino. Y yendo a esto de las construcciones simbólicas y demás cuestiones, hay otra cosa que es muy interesante, hablando de Belgrano, que hablábamos hace un rato, y que tiene que ver con el principal hecho simbólico, como dice la canción, que Belgrano nos legó, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les contaron de la bandera en la escuela? Fue cambiando mucho. No, bueno, pero ¿qué les contaron que cómo la hizo Belgrano? O sea, que estaba tirado en la barranca del Paraná, miraba el cielo celeste y le pasó una nube blanca y dijo, chao, acá tenemos algo por el estilo, ¿no? ¿O les contaron alguna otra? Que también esos colores los necesitaba para diferenciarse. Sí, Por eso el eligió los problema es colores que para no se poder diferenciaba demasiado, ¿no? No se diferenciaba demasiado. Ya que estoy... lo del manto de la Virgen es posterior. Espérate que no vi quién me lo escribió al... No lo necesitabas para poder identificar a los soldados en No, sí, combate. eso sí, pero espérense que les quiero mostrar otra cosa antes. Un momento, un segundito, porque, no, sin duda que es para identificarse, pero hay un problema con esa identificación. Hay un problema que vamos a tratar de resolverlo un poquito. ¿Ustedes ven lo que yo estoy viendo ahora? A ver, porque yo ahora lo estoy viendo yo también. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Ven eso, no? Bien que parece como una banda presidencial, ¿no? O algo por el estilo. Sí, sí, sí se ve. Sí, ¿no? Bueno. Y si ustedes miran esto, ¿de qué país piensan que estamos hablando?
de No, no es el Argentina. rey de Francia, Alba, pero bien, vamos a ponerlo en pantalla. Bueno, ahora viéndolo así, supongo que por lo menos no es un señor de nuestros billetes, ¿no? Bueno, ese del retrato que les mostraba recién es el rey Carlos IV de España, ¿sí? El rey, el último rey que hubo, bueno, el último, no es el último, pero fue justo el del momento de la transición hacia la independencia. En realidad, el que sigue es Fernando VII, que es del cual nos independizamos, ¿no? Pero fíjense la banda presidencial esa que usa, y con esos colores, son los colores de nuestra bandera, y son los colores que pone Belgrano en la bandera. Los colores de... por ahí lo que puso Alba recién en el chat, del rey de Francia, puede tener que ver, digamos, con que la dinastía que gobierna España es una dinastía francesa, pero los colores estos son de la corona española, son de la Casa de Borbón. Esto es el color de una orden militar, esto que que había creado el rey anterior que se llamaba Carlos III. Y le había puesto estos colores y era el color que usaban la monarquía española, el celeste y el blanco, igual que usamos nosotros. Entonces, si bien hay un uso deliberado, digamos, de esos colores de parte de Belgrano, digamos, en ese momento, ¿por qué? Porque las tropas españolas andan con la bandera roja y amarilla, pero él mantiene o utiliza el color de la familia real, digamos, el color de la casa gobernante de España. Esto lo pone en un escenario, le diría casi como de negociación, o como de decir, bueno, no estamos rompiendo del todo con ustedes, miren que estamos manteniendo la simbología de ustedes. Lo que me preocupa detrás de esto es no me sale la palabra, cuando reescribimos esa historia y le asignamos a Belgrano haber creado a partir de elementos de la naturaleza o de ideas propias o demás cuestiones, porque ahí es cuando estamos construyendo el símbolo identitario de la nacionalidad, no solo con la bandera, sino al imponernos ese relato que en definitiva es el mito detrás de la creación de la bandera de Belgrano. Fíjense que la escarapela que habían hecho unos años antes, French y Beruti, en 1810, también tenía los mismos colores, ¿sí? Sí, y no es que estaban tirados mirando en la barranca del Paraná el mismo cielo azul que vio Belgrano. Tenían los mismos colores, porque originariamente, cuando se inicia esta revuelta en contra, que uno la ve como la Revolución de Mayo, se inicia en un contexto donde la revuelta no es contra la monarquía española, sino que es contra Napoleón, que ha invadido España y tiene prisionero al rey de España, ¿sí? Ahora, ahí empieza a jugar un tema que termina resolviéndose con la emancipación, con la independencia y con la constitución del Estado Nacional Argentino, que tiene que ver con unas teorías que vienen, por un lado, de los teólogos españoles como Francisco de Vitoria, ese ni se los he citado yo por ahí, y con los teóricos franceses como Rousseau, que hablan de que el poder del monarca es una soberanía delegada de parte del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta circunstancia de la Revolución de Mayo? Se echa mano a la teoría del contrato social de Rousseau y a la teoría de la soberanía de Francisco de Vitoria, donde dice, si no está el legítimo rey, el pueblo reasume su soberanía y hace lo que quiere, ¿sí? Y nombra a otro, qué sé yo, pero digamos, no se iba a aceptar la imposición que viniera del, en ese entonces, considerado invasor. Bueno, en líneas generales, de todos modos, digamos, la formación de cualquier Estado nunca aparece como un proceso sencillo
o lineal, donde uno dice, bueno, vamos a fundar el Estado tal, y bueno, y a partir de ahora nos repartimos, vos sos presidente, vos sos ministro, etcétera, demás cuestiones, y estas son nuestras instituciones, ¿sí? Sino que depende de problemas estructurales de la economía, de problemas estructurales de las poblaciones y, sobre todo, de tradiciones culturales diversas, que es lo que hay en diferentes lugares, por ejemplo, del propio país. Si uno piensa en línea general, dice, bueno, en época colonial, el territorio más poblado de lo que hoy es la Argentina era el noroeste, no era el Río de la Plata, ¿sí? Era el noroeste. Después la población empieza a crecer allá y no acá. Ahora, las tradiciones o la tradición cultural del norte es distinta de la tradición cultural del sur, ¿sí? Tan es así que fíjense, es una casi contradicción, sobre la cual ya voy a ir dentro de 3 minutos. Cuando empieza a darse este proceso de formación del Estado argentino, van a surgir todas estas diferencias regionales, van a surgir las diferencias entre los poderes locales y los poderes que intentan ser poderes nacionales. De hecho, aparece esta suerte de dicotomía entre el puerto de Buenos Aires y el interior, ¿no? Que es lo que nosotros después conocemos como la historia de unitarios y federales, ¿sí? Que la vieron en la escuela, demás cuestiones, ¿sí? ¿Quiénes eran los unitarios y quiénes eran los federales? Fundamentalmente los unitarios son los comerciantes porteños, es decir, la protoburguesía, digamos, o la burguesía urbana de la ciudad de Buenos Aires, cuyos intereses están en el tráfico comercial, y los federales son los terratenientes del interior, es decir, son aquellos que son los dueños de las estancias, las cosas y demás, ¿sí? Uno a veces también tiende a identificar a los federales como más populares y a los unitarios como más elitistas, y son distintos nada más, pero no es que unos sean necesariamente más populares que los otros. Y si no, fíjense la historia local de Jujuy. ¿Jujuy es una provincia federal o es una provincia unitaria en estas contiendas y en estos conflictos del siglo XIX? Creo que federal, no sé por qué. Que de a ratos es federal, un cachito fue federal, pero no, habitualmente es unitaria. Fíjense que de hecho nosotros tenemos una reivindicación de Belgrano por un lado y aquí en otro tenemos como casi héroe local. ¿Eh? Rosas. Nah, Rosas, acá ¿dónde lo ve a Rosas? ¿Dónde veo una estatua de Rosas en Jujuy? Entonces no. ¿Dónde hay una calle de Rosas en Jujuy? Ah, Güemes La debería Valle. ser. No, Güemes, La Valle, viene por la tradición salteña, pero si La por... Valle, ¿Eh? La Valle, La Valle, sí, sí. ¿sí? No, Coronel Arias es de segunda generación, Maricel. Gracias por el aporte, pero ya lo voy a mencionar. La Valle. Fíjense que La Valle es justamente el que arma, en ese contexto de las guerras civiles, etcétera, la llamada Liga del Interior, que es la Liga Unitaria, ¿sí? Y Jujuy termina siendo un bastión unitario, a pesar de que le correspondía ser federal. Tan es así que ahora les voy a contar una anécdota municipal de acá de Jujuy, ¿sí? Una anécdota absolutamente municipal, que lamentablemente no me acuerdo el año donde ha ocurrido esto, y en realidad, ¿saben por qué no me acuerdo? Porque nunca lo busqué, pero nunca fui al archivo a buscar el año en que ocurrió tal cosa, pero ya les voy a decir de qué se trata. ¿Ustedes conocen esa calle que bordea el Río Grande? La que va por el lado del centro, digo, la calle que va por el Río Grande, o sea, que nace en la rotonda que está ahí en la calle Otero y Puente San Martín, ¿eh? ¿Espacio? Claro, exactamente, ¿sí? Bueno, conocen esa calle, ¿verdad? Bueno, ¿saben cómo se llamaba esa calle cuando la hicieron? Primero, ¿saben cuándo la hicieron? Esa calle la hicieron en 1910. En 1910 hicieron esa calle, siglo XX.
La hicieron en 1910, que se recordaba en 1910. Centenario de la El Revolución de Mayo. centenario de la Revolución de Mayo, ¿sí? De hecho, su nombre original era Avenida del Centenario, ¿sí? Claro que en un momento dado, que por eso digo, ese año no lo conozco porque no he ido a buscar ese dato, pero evidentemente es después de 1910 se le cambia el nombre por la del gobernador Facio, que es el que termina el periodo federal, digamos, en Jujuy, digamos, y vuelve a ser digamos, retoma el unitarismo, digamos. Que para mí es un poco incomprensible, ¿no? Digamos, y eso que yo soy historiador, pero para mí es un poco incomprensible, digamos, estas decisiones locales en estos lugares de ser unitarios, digamos. Pero bueno, no importa, son cuestiones de la historia. Y si vamos al caso, digamos, de lo que es la construcción o la reconstrucción o la resignificación de las cuestiones simbólicas, volviendo al personaje que me comentaron hace un ratito, Lavalle, es muy interesante. Me tengo que acordar del coronel Arias, que también es un unitario renegado de Güemes, aunque venía como federal, pero bueno, no importa. O sea, ya lo tomaremos en otra oportunidad, porque si no se nos va a ir toda la clase de esto. Les cuento la última cuestión de cómo se construye, se resignifica la historia y se hace esta simbología a favor de un relato o a favor del otro. Habrán caminado alguna vez estos últimos años por la calle Belgrano, frente a la Biblioteca Popular, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿El asesinato de Lavalle? Exactamente. ¿Por qué le decís asesinato? ¿Por cómo está representado o por cómo conoces la historia? Por cómo está representado, porque en realidad fue por medio de la puerta y Ajá, bien. ¿Y por qué te parece que podrá estar representado de esa forma? eso no lo sé. Que no es la que cuenta el relato histórico, ¿no? Es la que cuenta el relato histórico, es la que vos me dijiste recién respecto a que está por el otro lado de la puerta. Fíjense que yo les voy no importa quién está ahí muriendo y quién está ahí matando. Ahora, si yo soy un extranjero, de hecho, me pasó a mí, por eso se los cuento y siempre yo creo que reflexiono sobre digamos, sobre esa composición escultórica a partir de una conversación que tuve con un colega mío de España que estuvo una vuelta acá en Jujuy y que íbamos caminando por ahí y me dice algo así como, ¿por qué está ese gaucho mugriento asesinando a un español? A lo cual le dije, bueno, ya español no era, porque el año 1841, 42, no me acuerdo, pero por ahí, digamos, bueno, más o menos lo traté de explicar. Ahora, fíjense cuál es la lectura que uno hace de esa composición escultórica. Si yo les preguntara, no importa después si es asesinato o no es asesinato, eso lo discutiremos en llegado del caso, pero si uno es alguien que no sabe y uno tiene que decidir cuál de los dos personajes es el malo en esa escena, ¿tiene muchas dudas? No habría muchas dudas, ¿no? De decidir cuál es el malo. Si uno no tuviera ninguna información, ni sabe quién es, ni lee la plaquita, ni nada, ¿eh? ¿Y cuál es el malo ahí? El gaucho a caballo que viene y el pobre que abre el... O sea, digamos, hay una reescritura de la historia que tiene evidentemente una finalidad de construcción simbólica, ¿sí? Ese caso, fíjense, un caso inventado por el intendente de San Salvador, nomás, no es que... No nos hemos ido muy lejos, ¿no? No sé si lo inventó el intendente, pero digamos, eso es una obra municipal hecha ahí, que no se preocupa, o sea, no le preocupa a esa obra relatar la historia, le preocupa hacer una construcción simbólica, o sea, reescribir de modo tal de que se resignifican inclusive los dos personajes, porque si a mí me preguntan quién era malo en esa historia, era Lavalle malo, digamos, porque él lo fusiló a Dorrego porque se le ocurrió sin juicio y demás cuestiones, y se vino huyendo de eso, y bueno, lo vinieron persiguiendo y lo mataron. No sé, no con esto estoy justificando, digamos, el asesinato político como mecanismo de relación social, digamos, pero lo que quiero decir es que no necesariamente uno es el bueno y el otro es el malo. Ahora, la composición estética que tiene la escultura es clarísima. Hay uno malo y uno bueno. Y esto es lo que persiguen los estados cuando construyen símbolos, ¿sí? Y se exteriorizan de esta manera. Creo que era, digamos, un ejemplo
interesante porque lo conocemos todos y todos podemos evaluarlo, y si a alguien le parece que yo estoy diciendo cosas injustificadas, lo podemos charlar, lo podemos discutir, no hay ningún problema. Bueno, voy a acelerar. Casi Sí. que usted dice que quiere mostrar como una confrontación de dos culturas, algo así. No. Para mí hay un sentido, no de dos culturas. Podría ser si uno tomara al gauchaje como cultura, en el sentido de Sarmiento, de civilización o barbarie, pero yo no creo que tenga ese sentido, sobre todo acá en Jujuy, particularmente donde el gaucho es un personaje reivindicado, digamos, también por la propia simbología o por la propia exteriorización simbólica del Estado, digamos. O sea, el gaucho no es malo, ¿no es cierto?, digamos, para nosotros. Además, nos acompaña en todas las celebraciones, en todas las ceremonias, y todo tenemos que vestirnos de gaucho, etcétera, demás cuestiones. Sí, en cierto sentido puede ser eso de civilización o barbarie, pero para mí tiene que ver más con la lectura política de la reivindicación del unitarismo local, ¿sí? Porque cuando lo ponemos a Lavalle en el papel de víctima, matada por un desconocido sucio, mal arreglado y desvencijado arriba de un caballo, estamos como que dándole o agregándole un valor a uno que se lo estamos restando al otro. Y en este caso no se lo restamos por lo gaucho, sino en todo caso por lo federal. Porque fíjense que el gaucho que está matando a Lavalle tiene la insignia federal, ¿sí? Tiene la simbología federal, que es la llamada divisa punzó, que es la cinta roja. Tenía por ahí una foto de esto, pero esa sí que no la voy a encontrar ahora para mostrárselas. Pero bueno, como es algo que está ahí en un lugar donde lo ve todo el mundo, no... Ahí está, esa es la estrella montonera. Pero digamos, la divisa punzó en general es una cinta roja nada más. Ese símbolo que me acaba de mostrar el compañero, yo la verdad que no sé si era usado en el siglo XIX, sí ha sido usado en el siglo XX, remitiendo a las organizaciones, o digamos, a las llamadas montoneras del siglo XIX. Pero la verdad que no sé si esa estrella la usaban. Profe, En teoría, lo que yo había investigado sí fue utilizada como parte de la identificación con la divisa punzó, aparte de la banda roja, también utilizaban esto como escarapela. Está bien, te agradezco. Yo por eso les digo, yo no sé todo, hay cosas que las ignoro y me viene muy bien que por ahí me las cuenten ustedes en la medida en que las sepan y que me puedan sacar de mis errores en el caso que los vaya cometiendo. Bueno, esto para mí por eso es la lectura, de decir, que desacredita lo federal y acredita lo unitario esto. Más allá de que esto no es una lectura que tampoco uno la puede hacer así linealmente, decir que uno, mirá qué bueno los unitarios, qué malo los federales. Pero los símbolos funcionan también en un espacio del nivel del subconsciente, es decir, los incorporamos en niveles que no necesariamente los podemos racionalizar, ¿sí? Por eso, si uno ve, por ejemplo, una escena, vamos a un lado y hay un tipo que está quemando una bandera argentina. ¿Cómo reaccionamos? Mal. Se arma un lío. Y que el tipo decía, esa bandera la compré yo, la compré porque quería hacer un fueguito con ella. ¿Qué le decimos? ¿Qué es lo que nos está quemando? No está quemando la materia, ¿sí? Faltando el respeto al símbolo patrio. Ahora, digamos, ¿y dónde nos pega a nosotros eso? Nos pega en la incorporación que tenemos identitaria de lo simbólico, ¿sí? Y que le hemos asumido y le hemos comido en la escuela, ¿sí? Y esto nos la ha transmitido el Estado a través, digamos, primero de la construcción de esa simbología y después de la imposición de esa simbología como la forma en que nosotros nos
identificamos como miembros de una comunidad en común a la cual nos llamamos argentinos en general, ¿sí? Y que lo usamos, además, para diferenciarnos de los de al lado, ¿sí? Entonces vamos y nos peleamos, por ejemplo, vamos y tenemos un partido de fútbol con los brasileros, con los chilenos, con los otros, y ahí no veríamos mal que nosotros le destruyéramos el símbolo de los otros, ¿verdad? Ahora sí que ellos destruyeron el nuestro. Bueno, no estamos hablando, fíjense, del problema de la materia que se quema, digamos, o que, mirá el desperdicio que hace una bandera tan bonita, o sea, que la estamos quemando. No, tenemos un problema que actúa inclusive dentro de nosotros mismos en niveles que no son niveles de lo racional, es decir, que no podemos racionalizarlo, ¿sí? Nos pegan o nos actúan a niveles inconscientes. Y esa es la efectividad del Estado, en el fondo. Esa es la efectividad, que el Estado pueda incorporarnos esta simbología, en este caso de la que estamos hablando, de modo tal que nosotros nos la apropiemos y seamos capaces inclusive de defenderla. ¿Sí? ¿Eh? El dinero como símbolo soberano. Sí. Bueno. Perdón, ¿alguien quería hablar algo? Porque voy a tratar de apurarme un cachito porque me faltaban como 8 temas para desarrollar todavía. Bueno, digamos, es decir, el proceso de construcción del Estado no es un proceso lineal, es un proceso muy conflictivo, lleva guerras, lleva inclusive escisiones territoriales. Hay en algún momento del siglo XIX una separación del Estado, lo que se llamaba Estado de Buenos Aires en ese momento, del territorio nacional. Esto, hay una cosa que es curiosa, yo en el escrito ese que hice del libro me olvidé de ponerla, pero se las cuento brevemente ahora. Digamos, hay 2 momentos en que el Estado de Buenos Aires funciona como un Estado separado, y hay un problema que es que cuando se termina, o cuando se da la incorporación del Estado de Buenos Aires a la, en ese entonces llamada Confederación Argentina, que tenía su... ¿Saben cuál es la primera capital de la Argentina, ustedes, no? No es Buenos Aires, ¿no? No me acuerdo el nombre de la localidad. No. ¿Pero está en Río Negro o no? No exagero, Río Negro todavía no estaba en la Argentina. La Plata sería, ¿no? No, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. La primera capital de lo que hoy es la Argentina es Paraná, que es la capital de Entre Ríos, ¿sí? Paraná es la primera capital de la Argentina, porque cuando se constituye en 1853 lo que se llama la Confederación Argentina, que ya no se llama las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es como se ha independizado, la Confederación Argentina está comandada, digamos, o sea, está regenteada por Justo José de Urquiza, que es el que ha derrotado a Rosas en la batalla de Caseros en 1852 y que ha, digamos, logrado esa suerte de unificación territorial que Rosas se supone que impedía durante la época en que gobernaba la provincia de Buenos Aires como territorio también separado de la Confederación, pero que todavía no había, porque no había autoridades nacionales. Entonces Urquiza instala la capital en Paraná, que es su ciudad, digamos, el lugar donde él es dueño de las estancias, etcétera, y demás cuestiones. Y Buenos Aires queda como un estado separado, ¿sí? Hasta que posteriormente, en 1860, creo, no me acuerdo bien la fecha, pero la busquemos después, es cuando se va a dar la batalla de Pavón. La batalla de Cepeda es la segunda, ¿no? ¿O vos no te acordás? No. Ya me estoy confundiendo con algunas cuestiones, pero no importa, enseguida las aclaramos. El problema es que cuando Mitre termina derrotando a... Mitre es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Primero Mitre derrota a Urquiza y entonces se separa la provincia de Buenos Aires. Después se da el caso inverso. Sin embargo,
es una derrota engañosa, porque Buenos Aires es incorporada a la Confederación en 1860 o 62, no me acuerdo ahora, pero es por ahí, uno de esos 2 años. Buenos Aires es incorporada a la Confederación, pero yo siempre digo que en realidad es lo inverso. No es que la Confederación incorpora a Buenos Aires, sino que Buenos Aires incorpora a la Confederación. ¿Sí? Y a partir de ahí se termina de definir la supremacía de Buenos Aires sobre el resto del país, donde después, al darse la llamada ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, cuando se la convierte en capital en 1881, recién por eso es que se funda La Plata, que lo preguntaban hace un rato, porque como la ciudad de Buenos Aires había quedado como territorio nacional, como se llama, como capital federal, digamos, territorio federal, necesitan otro lado para ser gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces fundan La Plata. Entonces, por eso La Plata es una ciudad fundada con un plano estudiado, bien prolijito, con las diagonales y las cosas, toda hecha a medida de los criterios llamados del neoclasicismo o el academicismo francés de fines del siglo XIX. Entonces, una ciudad maravillosa si uno ve el plano de La Plata. Ya les voy a buscar un plano de La Plata para que lo vean un día. Bueno, la cuestión es que, bueno, ¿qué es lo que falta decir alrededor de esto, del resto de la conformación del Estado Nacional? Ya han pasado varias cosas, pero hay una cuestión que tiene que ver con la incorporación del territorio. La incorporación del territorio se empieza a hacer en época de Rosas, sobre todo. Rosas hace las primeras campañas contra el indio en 1833, o llamadas campañas del desierto, donde va a incorporar territorios que son ocupados por los pueblos originarios. Esto va a ser terminado 40 o 50 años después por Roca, el otro que nos aparecía en los billetes, donde a partir de la llamada conquista del desierto, incorpora una enorme extensión territorial, y ahí sí que entra el Río Negro, que me decía hace un rato. Es decir, digamos, la Patagonia todavía queda medio fuera del control del Estado del control territorial del Estado, de parte de la Patagonia, digamos, lo que son las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz y Chubut. Sin embargo, lo que se interesa incorporar, sobre todo en este momento, es todo el gran territorio. Acuérdense del mapa que yo les mostraba hace un rato, que, como les vuelvo a decir, no es el más lindo de los que tengo, pero es el que encontré. Fíjense lo que es la provincia de Buenos Aires. Lo que es la provincia de Buenos Aires, o lo que es lo que está como incorporado dentro del control de la provincia de Buenos Aires. Es solamente esta franja de la provincia de Buenos Aires. El resto, fíjense que Buenos Aires llega hasta acá, ¿sí? Ahí hace la colita, toca con Córdoba y demás cuestiones, ¿sí? Bueno, todo este territorio que acá dice pueblos originarios, hasta acá es el que es incorporado por Roca en la llamada conquista del desierto. Ven que es un territorio interesante, ¿sí? Interesante en su extensión. ¿Y esto qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a repartir ese territorio? Pues ese territorio está ocupado por distintos pueblos originarios. O sea, tehuelche, puelche, mapuche, araucano, montón. No podría hacerles yo el listado completo de ranqueles, de la cantidad de etnias originarias que ocupaban ese territorio. Los indios son exterminados en su gran mayoría por el avance del Ejército Nacional, es decir, que la gran mayoría directamente los matan. A los que no, los terminan recluyendo prácticamente sobre la cordillera. El lugar de reclusión básicamente es Choel, que queda en la provincia del Neuquén, donde ahí quedan recluidos los sobrevivientes de esto.
Y gran parte de la población, sobre todo el caso de las mujeres y los niños, de las poblaciones indígenas, no son vendidos, son regalados en condición de esclavitud a las familias acomodadas de Buenos Aires. Eso les puedo mostrar los edictos de los diarios de la época, ¿no? Que aparece eso. Es decir, no lo estoy inventando yo, digamos. Que le regalaba 2 indiecitos y una india para que le hagan las tareas domésticas, demás cuestiones, y que provenían de los capturados en la guerra de Roca, digamos, en la guerra del desierto. Eso constituye la base, además, del modelo de explotación que se va a dar prácticamente en general en la Argentina, que es el modelo del latifundio, porque el avance sobre el territorio indígena se va a producir, digamos, se va a producir desde el Estado y va a concluir como un reparto de tierras de grandes extensiones en poquísimas manos, ¿sí? En general, en los lugartenientes de Roca y en algunos otros pocos invitados a la fiesta, digamos, para decirlo de una forma coloquial, ¿sí? De hecho, uno podría reconstruir la posesión territorial que no está en manos de más de 50 familias en toda la zona, ¿sí? Originariamente proviniendo de la llamada conquista del desierto. Y esto se los aclaro porque es importante, digamos, porque el modelo económico de la Argentina se va a entender a partir de el latifundio, digamos. Y el latifundio, que es esto, o sea, la gran extensión en pocas manos, o sea, o la concentración de la tierra en pocas manos, va a dar la característica particular que tiene el propio desarrollo económico de la Argentina. Había yo no me acuerdo si les he contado a ustedes en algún momento, y tampoco me acuerdo el nombre del que tengo que citar, pero me acuerdo la cita, así que les cuento la cuestión. Pero era un norteamericano, un economista norteamericano, que ya me voy a acordar el nombre, pero seguro que ahora no, que decía que cuando venía a la Argentina, pensaba que la Argentina era Estados Unidos si hubiera ganado la guerra del sur. O sea, que el modelo de la Argentina es lo que hubiera ocurrido si en Estados Unidos la guerra civil la hubieran ganado los estados del sur y no los estados del norte. Es decir, el predominio del latifundio que tiene características propias, digamos, porque si uno tiene, a ver, vamos a hacer un ejemplo inventado, digamos, casi contable o económico contable inventado. Si yo tengo 10 millones de hectáreas y quiero aumentar un poquito la renta de la tierra, ¿qué hago? ¿Pongo más gente a trabajar? ¿O mejoro los cultivos? No, cultivo 2 hectáreas más y listo. Es decir, digamos, es el modelo extensivo, es decir, que no incorpora mano de obra, que no incorpora valor agregado, que no incorpora tecnología, porque no lo necesita, digamos. Y esa es la base estructural del modelo agropecuario argentino, básicamente, y que tiene un periodo de gran vigencia, que es el que va de 1880 a 1930, que después cuando ustedes estudian historia económica en tercer año, los de LEP estudian 2 historias económicas, así que no sé si las tienen antes o después, lo van a estudiar como llamamos periodo agroexportador o modelo agroexportador, ¿sí? Que coincide con la consolidación del Estado Nacional o el Estado roquista, digamos, en la época de la campaña del desierto, y con la gran asociación que tiene toda la actividad económica argentina con Gran Bretaña, digamos, como que es el mercado final de los productos argentinos y además es el que va a estar vendiéndonos todos los productos elaborados. Entonces la Argentina no desarrolla prácticamente ningún tipo de producción manufacturera a partir de que su relación con Gran Bretaña le provee de los bienes de consumo
que necesitan los que los pueden pagar, digamos, en este caso. Bueno, esto además de esta cuestión de la incorporación de tierra y de la consolidación de este modelo económico que es el agroexportador y demás cuestiones, también en este momento se constituye una forma diferente recién del Estado. Porque yo decía hace un rato, cuando se inicia el Estado argentino, es muy parecido al Estado colonial, siguen vigentes las mismas instituciones, o sigue vigente prácticamente la misma institucionalidad. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar? Empieza a cambiar con esta generación del 80, digamos, con la de Roca y demás. Porque, ¿qué es lo que se empieza a modificar? El Estado empieza a extender sus funciones a cuestiones que tradicionalmente las atendían otras instituciones, básicamente la Iglesia Católica. Esto, el ejemplo para muestra de botón de ejemplo, es el registro civil, ¿sí? Que nos permite la gestión de la población. Es decir, ¿por qué el Estado tiene el registro civil? ¿Por qué si uno tiene que sacar el documento o algo tiene que ir al registro civil? O sea, fíjense que yo no me puedo poner un registro civil propio, ¿no? Privado. Digo, me armo una oficinita, registro civil, vengan muchachos que les doy un documento, anótense que les doy un DNI más bonito, demás cuestiones. Digamos, fíjense que eso es un monopolio del Estado, la asignación de identidad, que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía, ¿sí? O sea, el hecho de que a nosotros nos den una identidad o nos otorguen una identificación tiene que ver con que nos podamos o nos reconocen como ciudadanos de ese lugar. Esos eran atribuciones de la Iglesia Católica antes, es decir, la única que llevaba ese tipo de control sobre nacimiento, matrimonio, defunción, etcétera, y demás cuestiones era la Iglesia, ¿sí? Que todavía lo sigue haciendo en algún punto, ¿no es cierto? Es decir, porque uno ahora, digamos, uno puede casar, digo, para el Estado, si uno se casa, es cuando va a que lo case Julio Ferreira, ¿no es cierto? Pero no cuando va a que lo case el cura de Legina. ¿Estamos? Sí, uno se puede ir a casar a la iglesia, pero para el Estado vale nada más que el del registro civil. El otro no vale, digamos. Esa extensión de las funciones del Estado son las características de los estados contemporáneos y son las que se incorporan en esta construcción del Estado moderno, en el caso de la Argentina, en la década de 1880, básicamente. La ley de registro civil es de 1885. Y es a partir de ahí que justamente vamos a encontrar que además hay una asociación entre las ideas. Antes yo les decía, cuando vino la Revolución de Mayo, había algunas ideas europeas dando vuelta, como esta del contrato social y la delegación de la soberanía, etcétera, y demás cuestiones. Y ahora también tenemos algunas ideas europeas dando vuelta. Y una, fundamentalmente, es la que hablaron la otra vez, creo, con la profe, cuando hablaron un poquito del positivismo, con el tema de los modelos científicos y demás cuestiones, que el positivismo, en orden a la racionalización de todo, digamos, y el control de la naturaleza, etcétera, y demás cuestiones, llegaba a esa, que no es una conclusión, sino que es casi una aspiración, que es la del orden y progreso, ¿sí? Esto es lo que se impone en la Argentina de Roca, digamos, a fines del siglo XIX, la noción de orden y progreso. Brasil lo pone en la bandera, en la misma época. Nosotros no lo ponemos en la bandera, pero digamos, institucionalizamos el Estado en orden a esa idea de orden y progreso, que es la que está vigente en la Europa contemporánea, digamos, a estos sucesos, ¿sí? Brasil, paralelamente, ha pasado de ser una monarquía a ser una república, en la década de 1880 también. Después, si tienen un poquito de curiosidad, pues no voy a poder ahora desarrollar el caso brasilero, leen ahí el librito que puse en la cosa, porque eso no está en los LAC ni está en los otros, está en lo que escribí yo, el caso del Imperio de Brasil, que es un país muy cercano para nosotros y pocos saben que Brasil tuvo emperador. Bueno, tenía emperador en el siglo XIX, no tenía presidente o
como tenía la Argentina, tenía emperador. Bueno, Brasil se convierte en una república en 1889 y le pone a la bandera orden y progreso. Bueno, le pone en portugués, ¿no? Orden y progreso, pero es lo mismo en ese sentido. Bueno, tengo un problema porque me falta un par de temas y estamos como extendidos de horario. No sé, y además me bajó un poquito la población de alumnos. No sé si prefieren que nos quedemos un ratito más o que lo retomemos el viernes, como les parezca. Lo que pasa es que el viernes también viene medio denso, viene medio densa la clase, pero no sé. Sigamos un poco más, profe. Por mí también le hacía. Bueno, yo no tengo problema, es decir, nuestro horario habitual, si estuviéramos cara a cara, sería hasta más o menos las 7 menos 10, digo, porque tampoco nos vamos a quedar demasiado tarde. Bueno, nos vamos, ya que han decidido quedarse un ratito más, voy a tocar, pero lo voy a hacer muy rápidamente porque el tema es bastante sencillo, que es decir, lo que es... fíjense que la unidad, no es la unidad, pero sí el tema, el título de la semana le pusimos el Estado y sus manifestaciones. O sea, el Estado tiene esta característica con la que yo empecé a decirles, es decir, que es un hecho social e histórico, por lo tanto, no es algo fijo, es algo que va moviéndose y que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que va cambiando también son las formas en que el Estado se exterioriza o las manifestaciones del Estado. Por eso podemos inclusive clasificar distintos tipos de Estado, Estado monárquico, Estado republicano, que se llama Estado esclavista, Estado de los Estados antiguos, demás. ¿Sí? A mí me interesa ahora que avancemos un cachito sobre el desarrollo o las manifestaciones del Estado durante el siglo XX, que empiezan en el siglo XIX, digamos, estas manifestaciones del Estado del siglo XX, que tiene que ver con, básicamente, el desarrollo del que vamos a llamarle después Estado de Bienestar. ¿Sí? Fíjense que hace un ratito yo les decía, bueno, cuando el Estado se consolida, digamos, el Estado moderno, en el caso de la Argentina y de otros países, a fines del siglo XIX, asume parte del papel que tenía la Iglesia Católica, que era el del registro civil y el del control de la población. Lo asume el Estado como tarea prácticamente indelegable, por eso le digo, nadie se puede poner un kiosquito de registro civil y decir, bueno, hago documentos a domicilio o les doy un pasaporte si quieren. Había otro tipo de funciones que también estaban en manos de la Iglesia o eventualmente de otro tipo de instituciones, pero que tenían un rasgo parecido a lo que hacía la Iglesia. Ustedes oyeron hablar de la beneficencia, ¿verdad? O de la caridad, ¿no es cierto? La Iglesia sigue funcionando, ¿no es cierto? Tiene una institución, una subinstitución, la Iglesia Católica, que se llama Cáritas, ¿sí? Que hace todos los años una colecta que es justamente para juntar cosas para los pobres, ¿verdad? Digamos, estos son, el uso, digamos, de la beneficencia por parte de la Iglesia es tradicional, ¿sí? Ahora, ¿por qué les traigo este asunto de la beneficencia? Porque, si bien el hecho de que alguien regale algo, digamos, o le dé plata a los pobres, o le dé ropa, o le dé los zapatos viejos, digamos, por ahí puntualmente podría ayudar a paliar algunos problemas puntuales, no se basa en un principio de asistencia para que se ejercite un derecho, ¿sí? Es decir, yo digo, bueno, pobrecito, este no tiene que ponerse, le doy unos zapatos viejos que tiene para que se ponga los zapatos. Ahora, eso no necesariamente está encaminado hacia el reconocimiento de que el tipo tiene que tener zapatos, ¿sí? ¿Me explico? Por lo tanto, no es asumido como una tarea del Estado. Entonces se ocupa la Iglesia y se ocupan las instituciones de beneficencia de esto, ¿sí? ¿Qué ocurre a partir de fines del siglo XIX? Y esto es una cosa que curiosamente se inicia en Alemania,
que es un país que se ha industrializado un poco más tarde que Inglaterra, pero que se industrializa muy rápidamente, y digamos que la industrialización alemana termina superando a la inglesa, digamos, hasta la actualidad. Tiene un potencial muy grande la industrialización alemana. Esto ha provocado los mismos cambios que habíamos visto que había en Inglaterra. O sea, aparece la clase obrera, aparece la clase desocupada, aparecen distintas cosas. La clase obrera empieza a crear las formas organizativas que son los sindicatos, ¿sí? Y además de esto empiezan a desarrollarse los partidos políticos modernos, que ya no son los partidos de los unitarios y federales que teníamos acá en el siglo XIX, sino que empiezan los que son heredados prácticamente de la Revolución Francesa, pero que son los partidos políticos con las características de los partidos modernos. Es decir, que no son ya porque en los que estamos a favor del rey o los que estamos a favor de otra forma de gobierno, qué sé yo, sino que tienen o que asumen la posibilidad de modelos organizativos distintos, ¿sí? Entonces aparecen los partidos socialistas, aparecen los partidos comunistas, aparecen... Me suena raro decirle partido al anarquista, pero le voy a usar el término, aunque sea un poco impropio para referirnos al anarquismo, porque el anarquismo, en líneas generales, no se... el anarquismo es una corriente de pensamiento que abomina de toda forma de dominación, ¿sí? O de toda forma de ejercicio del poder. Eso significa anarquía, ¿sí? No poder, ¿sí? El anarquismo o acracia, ¿sí? Se llaman anarquistas, ácratas, etc. Y además también se llaman libertarios, palabra que ha sido como resignificada por unos grupos políticos actuales que son liberales, que no son libertarios, pero bueno, no importa. Les hago la aclaración porque últimamente se están autodenominando libertarios algunos sectores. No sé, partido de Spert se autodenomina libertario. Es un partido liberal, no es un partido libertario, pero no importa. En todo caso, en otro momento lo podemos charlar. Bueno. La aparición de los, digamos, la organización de los sindicatos, la aparición de los grupos políticos de esto, empiezan a poner en cuestionamiento justamente este orden de la sociedad generado por el impacto de la revolución industrial, ¿sí? Lo empiezan a poner en cuestión, ¿sí? Y ya no basta para corregir este orden la acción benéfica de la Iglesia o de las instituciones civiles dedicadas a la beneficencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se percibe que el problema no está en que yo le dé los zapatos viejos al que necesita porque está descalzo, sino que está descalzo porque hay una mala distribución de los recursos, etcétera, y demás cuestiones, depende de la perspectiva que la estemos mirando. Entonces aparece lo que el Estado en sí empieza a percibir como el peligro revolucionario. ¿El peligro revolucionario cuál es? No que alguien haga una huelga un día, sino que termine convirtiéndose en una modificación absoluta del orden de cosas establecido, ¿sí? Entonces empiezan a darse algunas modificaciones, algunos cambios que en este sentido aparecen en Alemania. La primera ley, que se llama Ley del Seguro Social, que se encamina en ese sentido, es decir, ¿qué pasa? Que los tipos trabajan 12 horas, 16 horas, además cobran una miseria, no se pueden enfermar, no tienen para ir al médico. Bueno, aparece la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social en Alemania es de, no me acuerdo, ya 1883, creo que es por ahí en el apunte mío está puesto el año. Pero aparece... Sí, profe, ley para el seguro de la enfermedad en 1883. Bueno, está bien, bueno, me funcionaba el recuerdo, todavía gracias. Se establecen este tipo de leyes. La ley de seguro social o el seguro social lo vamos a entender prácticamente como un marco general que va a incluir otras leyes de protección al trabajo, fundamentalmente, que van a empezar a desarrollarse desde fines del siglo XIX, ¿sí? Ahora, ¿en qué cambia la ley del Seguro Social respecto a la beneficencia?
que la ley de seguro social se promulga después de haber reconocido un derecho, ¿sí? Que es el derecho a la salud por parte de los trabajadores, ¿sí? Este es el cambio fundamental. Es decir, no es un recurso del orden de lo moral que yo digo, ay, no me gusta ver los pobres, les voy a dar alguito para que no estén tan pobres, ¿sí? Sino que es el reconocimiento de un derecho de que esos tipos tienen que comer o que esos tipos tienen que tener salud, etcétera, y demás cuestiones. Entonces se legisla a partir del reconocimiento de un derecho y la legislación termina generando la institución que permite el ejercicio de ese derecho. ¿Me explico? Es decir, no es que ya los atendemos, el médico los atiende de favor. El médico los tiene que atender porque se reconoce que tienen el derecho de ser atendidos por el médico. Esto es el inicio de lo que en el siglo XX se va a denominar estado de bienestar, ¿sí? Y comienza en la Alemania de Bismarck. Bismarck era el canciller, que además fue el que se repartió el mundo, digamos, el que cortó África en 800 pedazos para repartirlo entre los poderes coloniales, etcétera, y demás cuestiones. Digamos que no es la hermana Teresa, digamos, el canciller Bismarck, precisamente. Y de hecho, cuando uno dice, bueno, ¿por qué Bismarck, un tipo tan poderoso, tan conservador, promueve la sanción de leyes sobre la seguridad social para evitar la posibilidad de estallidos revolucionarios, justamente? Es decir, no probablemente porque tuviera ideas que llevaran a pensar que el reparto de la riqueza era injusto, demás cuestiones, sino para evitar la posibilidad de los estallidos revolucionarios, que podían producirse perfectamente. Bueno, origen de las instituciones del bienestar, yo después las vamos a terminar de desarrollar el próximo viernes, pero recuérdenme y recuérdense la idea esta de que las instituciones del estado de bienestar van a surgir a partir del reconocimiento de derechos, ¿sí? Cuando un derecho es reconocido como tal, se institucionaliza para que se dé la posibilidad de ejercerlo, ¿sí? Para darles un ejemplo, la jubilación es una institución del estado de bienestar, ¿sí? La jubilación no existía en la época de la Revolución Industrial. En la Argentina no existía antes de los años 40 la jubilación, no había eso tampoco, no había jubilación. ¿Qué es lo que termina siendo la jubilación? Dice, bueno, un tipo puede trabajar hasta cierta edad y después ya no puede trabajar, bueno, se muere. No, el Estado dice, no se tiene que morir porque dejó de poder trabajar. Tiene que tener derecho a seguir viviendo sin trabajar. ¿Me entienden la idea? Bueno, ya lo vamos a terminar un poquito porque la verdad que además estoy un poco cansado ya y ustedes también deben estar un poco cansados y son las 7 menos cuarto ya. Se nos hemos extendido un poco más de lo que es recomendable para este tipo de clases y este video de la clase de hoy va a ser tan largo que no lo va a ver nadie después porque le van a mirar que duran 1 hora 40 minutos y van a decir, no, paso de largo. Así que bueno, nos encontramos entonces el próximo viernes y terminamos con todo lo que veníamos haciendo hoy, ¿sí? Así que les pido, siempre les digo que si quieren preguntar cosas y demás lo hagan, y ahora les pido que si pueden no pregunten nada, porque quisiera terminar ya con la clase, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces el próximo viernes y que pasen una buena semana hasta ahí. Buena semana, profe, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Nos vemos. Dale, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profesor, hasta el viernes. Que esté bien. Hasta luego.